¿Alguna vez te has imaginado tener un ángel guardián de 4 patas que puede salvarte la vida cuando menos lo esperas? Esta es la historia real y emocionante de una mujer que descubrió que su perro no era solo un compañero, sino el héroe, que lo cambiaría todo. Si crees en el poder de la lealtad incondicional, prepárate para emocionarte. El viento primaveral traía el perfume de los álamos cuando Ana percibió por primera vez que algo era diferente en Zeus, su pastor alemán. De 3 años, la tarde caía suavemente sobre el barrio residencial donde vivían, y ella observaba desde el balcón mientras el perro mantenía una extraña vigilia, los ojos fijos en algo invisible en el horizonte. Ana era artista plástica, una mujer de 32 años que cargaba sobre sus hombros el peso de una sordera profunda desde la infancia, pero que había transformado el silencio en su mayor fuerza creativa. Zeus no era solo un perro guía certificado, era la extensión de sus sentidos, el puente entre ella y un mundo de sonidos que jamás conocería. Esa tarde en particular, mientras el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados, sintió a través de la correa esa vibración peculiar que indicaba inquietud. El animal olfateaba el aire con una intensidad que rara vez presenciaba, como si el mismo viento trajera mensajes de alerta que solo él podía descifrar. La vida de Ana seguía una rutina cómoda hasta ese momento. Sus mañanas comenzaban temprano, con Zeus despertándola suavemente con el hocico húmedo en su mano, un ritual que reemplazaba cualquier despertador. El desayuno se compartía en silencio, pero un silencio lleno de comunicación, a través de miradas y caricias. Ella preparaba sus lienzos en el taller improvisado en el garaje, donde la luz natural entraba generosamente por las ventanas amplias. Zeus siempre estaba cerca, acostado en su rincón favorito, pero con los ojos siempre atentos. Era una colaboración forjada en años de entrenamiento y convivencia, donde cada gesto tenía significado, cada movimiento era una palabra no dicha. El perro conocía las señales manuales que Ana usaba, respondía al toque específico en el hombro que significaba peligro, al gesto que indicaba hora de parar o seguir. Pero en esa tarde de primavera, Zeus estaba comunicando algo nuevo, algo que ella aún no comprendía completamente. La decisión de inscribirse en el programa de especialización de la Academia de Bellas Artes había sido tomada después de meses de dudas. Ana sabía que sería un desafío no solo artístico, sino social. Su arte había ganado reconocimiento local, sus exposiciones atraían cada vez más visitantes, pero sentía que necesitaba dar el siguiente paso. La academia representaba prestigio, conexiones, oportunidades que podrían transformar su hobby en una carrera sostenible. El proceso de inscripción fue complejo, especialmente cuando llegó la parte sobre adaptaciones especiales. Tuvo que explicar sobre Zeus, adjuntar toda la documentación de certificación del perro guía, cartas de recomendación de su entrenador. La respuesta llegó con una salvedad que ya plantaba semillas de preocupación. Zeus sería permitido, de forma experimental, sujeto a evaluación constante de comportamiento. Era como si el derecho básico de tener su perro de servicio fuera un privilegio concedido con reticencia. El primer día en la academia llegó con el calor del comienzo del verano. Ana se vistió con su mejor ropa, preparó su bolso con la tableta de comunicación, el cuaderno de notas rápidas, los materiales de arte. Zeus recibió un cepillado extra. Su correa de identificación brillaba bajo el sol. Al entrar en el imponente edificio de arquitectura neoclásica, sintió las miradas dirigidas hacia ellos, algunos curiosos, otros claramente incómodos. La recepcionista, una señora con gafas y expresión severa, examinó los documentos de Minos en Zeus como si buscara alguna falla. Ana leyó en sus labios las palabras protocolo y excepción. El aula principal estaba en el segundo piso, un espacio amplio con techos altos y ventanas que iban del suelo al techo. El profesor titular, Rodrigo García, era un hombre de unos 40 años,
conocido por sus esculturas abstractas y por su temperamento meticuloso. Saludó a Ana con un gesto educado, pero sus ojos se detuvieron en Zeus con una expresión que ella no logró descifrar completamente. Las primeras semanas transcurrieron en una tensión velada. Ana destacaba en las clases prácticas. Su percepción visual aguda compensaba la ausencia de audición. Captaba matices de luz y sombra que otros estudiantes perdían. Sus composiciones tenían una profundidad emocional que llamaba la atención. Zeus permanecía siempre a su lado, acostado discretamente. Solo sus ojos se movían para seguir el movimiento en la sala. Fue durante una clase de modelo vivo que el primer incidente significativo ocurrió. El perro de repente se levantó, ladrando, con una urgencia que Ana sintió a través de las vibraciones en el suelo. Tiró de la correa con fuerza, arrastrándola lejos del caballete. Segundos después, una de las antiguas lámparas del techo se desprendió, cayendo exactamente donde ella estaba. El estruendo fue sentido por Ana como una onda de choque a través del suelo de madera. La clase entró en inocente pánico, pero lo que ella vio en los rostros a su alrededor no fue solo susto, sino una acusación silenciosa dirigida a Zeus, como si su ladrido hubiera causado el accidente. La directora del programa, doctora Elena Rodríguez, citó a Ana a una reunión al día siguiente. La sala de la dirección era un espacio intimidante, con paredes cubiertas de diplomas y premios. Ana leyó en los labios de la directora palabras como distracción, seguridad de los demás alumnos, comportamiento inadecuado. Las manos de la directora gesticulaban mientras hablaba, y Ana percibió que evitaba el contacto visual directo. El mensaje era claro. Zeus estaba en observación. Cualquier otro incidente resultaría en su prohibición en el campus. Ana salió de la reunión con el corazón oprimido, la familiar sensación de rechazo resurgiendo de recuerdos antiguos. ¿Cuántas veces en su vida había sido vista como un problema, una complicación, alguien que exigía demasiado? Zeus sintió su angustia, presionando su cuerpo contra sus piernas en un gesto de consuelo que casi la hizo llorar allí mismo en el pasillo. Fue por esa época que Ana conoció a Pedro Hernández, uno de los alumnos del programa de escultura. Él se acercó a ella durante un descanso, no con pena o curiosidad mórbida, sino con genuino interés en su trabajo. Pedro Hernández tenía manos de artista, callosas por el trabajo con piedra y metal, y una sonrisa que iluminaba sus ojos marrones. Se comunicaba con Ana escribiendo en su cuaderno. Había aprendido algunos signos básicos de lengua de signos española por su cuenta. El primer gesto de bondad llegó cuando la ayudó a cargar sus pesados lienzos hasta el coche, sin que ella necesitara pedirlo. No había prisa en sus movimientos, solo una naturalidad que la hizo bajar la guardia por primera vez en mucho tiempo. Zeus, siempre desconfiado de los extraños, aceptó a Pedro Hernández con una tranquilidad sorprendente, permitiendo incluso que le acariciara la cabeza. El verano avanzaba trayendo un calor opresivo que hacía que el aire temblara sobre el asfalto. Ana notó que Zeus estaba cada vez más inquieto durante las clases. Olfateaba constantemente el aire. Sus orejas se movían captando sonidos que ella jamás oiría. En ciertas áreas del edificio, principalmente cerca de las paredes estructurales, el perro mostraba una agitación visible. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al calor, al ambiente nuevo, pero en el fondo sabía que Zeus nunca actuaba sin motivo. Durante una tarde particularmente bochornosa, mientras trabajaban con arcilla en la sala de escultura, Zeus comenzó a gruñir bajo, un sonido que Ana sintió más que escuchó, las vibraciones sutiles llegando a través de la correa. Pedro Hernández, que trabajaba en la mesa de al lado, notó el comportamiento del perro. Se acercó y tocó suavemente el hombro de Ana, señalando una grieta casi imperceptible en la pared. Era solo una línea fina, pero Zeus estaba fijado en ella como si pudiera ver a través del concreto. La segunda vez que Pedro Hernández demostró su creciente cercanía con Ana fue durante una visita al museo de la ciudad.
Toda la clase fue para estudiar las obras clásicas, y Pedro Hernández naturalmente se quedó a su lado, describiendo con gestos y dibujos rápidos lo que ella no podía captar de las explicaciones del guía. Había una paciencia en sus gestos, una disposición de hacer la experiencia completa para ella sin que fuera un acto de caridad. Cuando se detuvieron ante una escultura particularmente emotiva, una figura femenina en mármol que parecía emerger de la piedra bruta, Pedro Hernández escribió en su cuaderno que la obra le recordaba el trabajo de ella, la capacidad de encontrar belleza donde otros solo veían silencio. Ana sintió el calor subir por sus mejillas, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Zeus, siempre atento a las emociones de su dueña, apoyó el hocico en su mano en un gesto de aprobación. El otoño llegó pintando los árboles del campus en tonos rojizos y dorados. Con él, llegó una escalada en las restricciones impuestas. A Zeus, la directora Rodríguez implementó nuevas reglas. El perro ya no podía entrar en la biblioteca, en el comedor o en cualquier área considerada de convivencia común. Ana se vio obligada a dejar a Zeus afuera durante conferencias importantes, atado a un poste como un animal común, no el profesional entrenado que era. La humillación ardía, pero lo que más la lastimaba era ver la confusión en los ojos de Zeus, su creciente ansiedad cada vez que eran separados. Comenzó a faltar algunas clases, prefiriendo trabajar en casa donde podía tener a Zeus a su lado sin juicios. Fue Pedro Hernández quien la buscó en una de esas tardes, apareciendo en 1900 ante su puerta con una expresión preocupada y un jarrón de girasoles en las manos. La conversación reveladora sucedió en el jardín de Ana, donde cultivaba sus propias flores como inspiración para las pinturas. Pedro Hernández escribió extensamente sobre sus propias luchas, como hijo de inmigrantes, que enfrentó prejuicios sutiles y no tan sutiles durante su formación. Él entendía el peso de ser visto como diferente, como alguien que no encajaba perfectamente en el molde esperado. Ana compartió sus recuerdos de la infancia, el accidente que causó su sordera, los años de terapia y adaptación, el descubrimiento del arte como su voz. Zeus permaneció entre ellos, su presencia una constante reconfortante. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de morado y rosa, Pedro Hernández tomó la mano de Ana por primera vez. Fue un toque suave, vacilante, pero cargado de promesa. Ella no necesitaba oír palabras para entender lo que ese gesto significaba. Los eventos extraños en la academia se intensificaron con la llegada del otoño tardío. Otros alumnos comenzaron a reportar sonidos extraños provenientes de las paredes, un olor a humedad que aparecía y desaparecía. Se llamó a mantenimiento varias veces, pero siempre concluían que era solo el edificio antiguo, ajustándose a los cambios de temperatura. Ana notaba que Zeus estaba particularmente agitado cerca del ala este del edificio, donde estaban los talleres principales. En una fría mañana de octubre, estaba trabajando en un lienzo grande, cuando Zeus de repente agarró el dobladillo de sus pantalones con los dientes, tirando con una fuerza que la hizo tirar el pincel. La arrastró hacia el pasillo justo cuando un pedazo del revoque del techo se derrumbó sobre su estación de trabajo. El polvo de yeso flotó en el aire como nieve artificial, y Ana vio el agujero oscuro que se abrió en el techo, revelando vigas de madera podridas. Esta vez, no pudieron culpar a Zeus por causar el accidente. Estaba claro que había salvado a Ana de una herida grave, posiblemente fatal. Aún así, la directora Rodríguez insistió en que el comportamiento errático del perro era una distracción peligrosa. El ultimátum llegó por escrito. Zeus tenía prohibido entrar en el edificio principal. Ana podría continuar las clases, pero tendría que dejar a su perro afuera o en casa. Era una elección imposible, como pedirle a alguien que eligiera entre respirar y ver. Ana sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Las paredes de la academia, que antes representaban oportunidad, ahora parecían una prisión. Fue en 1907 ese momento de desesperación que Pedro Hernández apareció con una propuesta inesperada.
Él había investigado extensamente sobre los derechos de los animales de servicio, encontrado precedentes legales, casos similares que fueron resueltos a favor de los discapacitados. Más que eso, había notado algo que había escapado a los demás: el patrón en los incidentes. Todos ocurrieron en áreas específicas del edificio, siempre involucrando la estructura antigua. Pedro Hernández tenía un primo ingeniero y quería su opinión sobre lo que podría estar sucediendo. Ana vio en él no solo un interés romántico, sino un verdadero aliado, alguien dispuesto a luchar a su lado. La demostración de vulnerabilidad mutua llegó cuando Pedro Hernández confesó que se había enamorado de ella desde el primer día, pero había tenido miedo de acercarse, inseguro sobre cómo cortejar a alguien tan fuerte e independiente. Ana respondió mostrando sus cuadernos más íntimos, donde había dibujado su rostro docenas de veces, capturando cada ángulo, cada expresión. El invierno llegó trayendo consigo una tensión palpable. Ana continuaba asistiendo a las clases, pero ahora con el apoyo no solo de Pedro Hernández, sino de otros compañeros que comenzaron a cuestionar la justicia de las restricciones impuestas. Se formó una pequeña red de apoyo, estudiantes que se turnaban para quedarse con Zeus afuera, asegurando que no se quedara solo en el frío. El perro, a su vez, mantenía una vigilancia constante, sus ojos siempre dirigidos al edificio, como si pudiera ver a través de las paredes lo que le sucedía a Ana. Fue durante los preparativos para la exposición anual de invierno que la situación llegó a su clímax dramático. Era el evento más importante del año académico, cuando los trabajos de los alumnos serían expuestos a críticos, coleccionistas y al público en general. En la víspera de la exposición, se acercaba una tormenta. Invernal. Ana estaba haciendo los ajustes finales en su instalación, una serie de lienzos que exploraban la temática del sonido visual, cuando Zeus, que estaba atado afuera según las reglas, comenzó a ladrar frenéticamente. El sonido llegó hasta ella a través de las vibraciones en el suelo, un patrón urgente que ella reconoció como señal máxima de peligro. Corrió hacia afuera y encontró a Zeus intentando soltarse de la correa, su cuerpo entero tenso con urgencia. Sin dudarlo, Ana lo soltó y fue inmediatamente arrastrada de regreso al interior del edificio. Zeus la condujo directamente al sótano, una zona raramente utilizada donde se almacenaban equipos antiguos. Allí, el perro comenzó a arañar frenéticamente una sección específica de la pared. Pedro Hernández apareció minutos después, habiendo visto la agitación desde afuera. Juntos, examinaron el área que Zeus indicaba. Al principio parecía solo otra pared vieja y polvorienta, pero Pedro Hernández notó que había una humedad anormal, y cuando presionó la superficie, pequeños trozos de concreto se desprendieron. Inmediatamente llamó a su primo ingeniero, quien, a pesar de ser tarde en la noche, aceptó venir. Mientras esperaban, Ana abrazó a Zeus, sintiendo su corazón latir acelerado contra su pecho. El perro temblaba, no de frío, sino de tensión, como si cada fibra de su ser estuviera enfocada en comunicar el peligro inminente. El ingeniero llegó con equipos de medición y lo que descubrió fue alarmante. La estructura de soporte del edificio estaba gravemente comprometida. Años de infiltración no detectada habían corroído las armaduras del hormigón armado. Las vigas maestras estaban al límite de su capacidad de carga. Lo más aterrador era que el gran salón de exposiciones estaba justo encima del área más comprometida. Con cientos de personas esperadas para el evento del día siguiente, sería una catástrofe de proporciones inimaginables si la estructura cediera. El ingeniero declaró que el edificio debía ser evacuado e inhabilitado inmediatamente. La mañana de la exposición amaneció con el caos del descubrimiento. Equipos de emergencia aislaron el edificio. Ingenieros estructurales fueron llamados para una evaluación completa. La directora Rodríguez estaba en shock, alternando entre incredulidad y horror al darse cuenta de lo cerca que habían estado de una tragedia. Cuando se reveló la extensión del problema,
con grietas profundas encontradas en múltiples puntos de la estructura, quedó claro que Zeus había detectado el peligro meses antes de que se volviera crítico. Sus ladridos, su agitación, su comportamiento errático, todo habían sido intentos de advertir sobre el peligro creciente. Ana estaba parada en el estacionamiento, observando el edificio que casi se convierte en su tumba, cuando sintió una mano en su hombro. Era la directora, con lágrimas en los ojos, haciendo un gesto de disculpa que no necesitaba palabras. La exposición fue reprogramada para un lugar alternativo y se convirtió en un evento aún mayor debido a la cobertura de los medios sobre el perro héroe que salvó cientos de vidas. Ana se vio en el centro de atención, no como la artista discapacitada que necesitaba adaptaciones especiales, sino como la mujer cuya colaboración con su perro había prevenido una tragedia. Sus obras, que exploraban la visualización del sonido y la comunicación más allá de las palabras, adquirieron un nuevo significado a la luz de los eventos. Críticos que antes podrían haber visto su trabajo como un nicho, ahora entendían la profundidad de su percepción única del mundo. Zeus se convirtió en una celebridad local, pero mantuvo su dignidad profesional, siempre al lado de Ana, siempre vigilante. El acto de sacrificio que consolidó la relación entre Ana y Pedro Hernández llegó de forma inesperada. Durante la exposición reorganizada, un importante coleccionista demostró interés en adquirir toda la serie de Ana, pero con una condición. Quería que se mudara a Madrid para trabajar exclusivamente para su galería. Era una oportunidad única, el tipo de oferta que los artistas emergentes sueñan con recibir. Ana estaba dividida, sabiendo que significaría dejar atrás la vida que había construido, la casa con el jardín donde Zeus corría libremente, y, sobre todo, dejar a Pedro Hernández. Fue él quien la sorprendió al revelar que había recibido una oferta similar de un estudio en Madrid semanas antes, pero la había rechazado porque no quería alejarse de ella. Ahora, proponía que juntos construyeran una nueva vida donde ambos pudieran crecer como artistas y como pareja. La primavera regresó trayendo consigo un nuevo capítulo. Ana y Pedro Hernández se habían establecido en Madrid, compartiendo un amplio loft con espacio exterior para Zeus. La Academia de Bellas Artes no solo se disculpó públicamente, sino que creó un protocolo ejemplar para la inclusión de animales, de servicio, llamado Protocolo Zeus en honor al perro que salvó a la institución de una tragedia y de un devastador proceso judicial. Ana se convirtió en una voz activa en la comunidad de artistas con discapacidad, usando su experiencia para abrir puertas que habían estado cerradas por prejuicios e ignorancia. Sus exposiciones ahora incluían visitas especiales en lengua de signos española y descripciones táctiles de las obras, haciendo el arte accesible de formas que ella misma hubiera deseado experimentar. Zeus, ahora con algunas canas adornando su hocico, mantenía la misma dedicación de siempre. Cada mañana despertaba a Ana con el mismo ritual gentil. Cada día era una renovación del voto silencioso entre ellos. Pedro Hernández se había vuelto fluido en lengua de signos española, y las conversaciones de los tres fluían en una danza de gestos, toques y miradas que prescindían de palabras habladas. El estudio que compartían era un espacio de creación conjunta, donde esculturas y pinturas dialogaban, donde el silencio de Ana encontraba voz en las formas que creaba, donde el amor había construido un lenguaje propio. En una tarde especial, exactamente 6 meses después del incidente en la academia, Ana finalizaba una nueva obra. Era una instalación inmersiva que combinaba elementos visuales y táctiles para contar la historia de un guardián silencioso. Zeus estaba acostado en su lugar habitual, observándola trabajar con la misma atención de siempre. Pedro Hernández entró al estudio cargando 3 tazas de té, un ritual diario de ellos, y se detuvo para admirar el trabajo finalizado. La obra mostraba a un perro estilizado, con líneas que se transformaban en ondas sonoras visibles, rodeado de fragmentos de pared que se deshacían y reconstruían.
simbolizando cómo la destrucción puede conducir a la renovación. Ana tocó el suave pelaje de Zeus, sintiendo su respiración tranquila bajo su mano. ¿Cuántas veces había sido su voz cuando ella no tenía palabras? ¿Cuántas veces había sido sus oídos cuando el mundo intentaba sorprenderla? El perro levantó la cabeza y lamió su mano, un gesto simple que cargaba años de compañerismo. Pedro Hernández se acercó y los envolvió a ambos en un abrazo. Y en ese momento, Ana sintió la plenitud de haber encontrado no solo su voz artística, sino su familia. El silencio que la envolvía ya no era una barrera, sino un espacio sagrado, donde el amor se comunicaba en frecuencias que trascendían el sonido. El viaje que había comenzado con rechazo e incomprensión se había transformado en una historia de superación que inspiraba a otros. Ana recibía mensajes diarios de personas que encontraban coraje en su historia. Padres de niños sordos que veían en ella un ejemplo de que las limitaciones solo existen en la mente de aquellos que las imponen. Zeus se había convertido en un símbolo no solo de servicio, sino de cómo la intuición animal puede superar la arrogancia humana. La academia, completamente reformada y reestructurada, invitó a Ana a ser ponente invitada, un honor que aceptó con la condición de que Zeus estuviera a su lado en el escenario. Lo que había comenzado como una búsqueda de perfeccionamiento artístico se había transformado en un viaje de descubrimiento personal y transformación colectiva. Ana había aprendido que su sordera no era una discapacidad que superar, sino una perspectiva única que enriquecía su arte y su vida. Pedro Hernández había probado que el amor verdadero se comunica en todos los idiomas, encontrando siempre un camino para expresarse. Y Zeus, el guardián silencioso, había demostrado que el heroísmo no necesita fanfarria, que salvar vidas puede ser tan simple como confiar en el instinto y tan profundo como la lealtad incondicional. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con los mismos colores que decoraban los lienzos de Ana, ella reflexionaba sobre cómo la vida había conspirado para unir tres almas en una danza improbable. Cada obstáculo enfrentado había sido un escalón para algo mayor. Cada rechazo había abierto camino para una aceptación más profunda. El prejuicio de la academia se había transformado en política de inclusión. El miedo a abrirse al amor había florecido en una sociedad creativa y romántica, y el perro que algunos veían como una distracción había demostrado ser la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas. Ana sabía que vendrían otras batallas. El mundo todavía tenía mucho que aprender sobre la verdadera inclusión, sobre ver más allá de las apariencias y confiar en lo que no se puede comprender inmediatamente. Pero ella ya no estaba sola. Tenía a Pedro Hernández a su lado, compañero en el arte y en la vida. Tenía a Zeus, cuyo amor incondicional era un recordatorio diario de que los lazos más profundos trascienden las palabras. Y tenía su arte, su voz visual que ahora resonaba en galerías y corazones, probando que el silencio puede ser el más elocuente de los lenguajes. La historia de Ana, Pedro Hernández y Zeus se convirtió en una leyenda urbana moderna, compartida en conversaciones, redes sociales, inspirando documentales y reportajes periodísticos. Pero en el centro de toda la atención permanecían tres seres que habían aprendido la verdad más simple y profunda: que el amor, ya sea entre humanos o entre especies, siempre encuentra un camino para manifestarse, que la verdadera discapacidad está en la incapacidad de ver el potencial en cada ser, y que a veces los ángeles guardianes vienen con 4 patas, una cola que mueve y la sabiduría instintiva de proteger a aquellos a quienes aman. ¿Y tú, en qué momento permitirás que la confianza en lo improbable transforme tu desierto en un jardín floreciente?